Si vuelvo a nacer, vuelvo a elegir ser militar y ser argentino con todos los sacrificios que eso conlleva, ¿no? Hola a todos nuevamente. Me encuentro en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, un lugar que conserva la historia completa de nuestras islas. Y me recibe nada más y nada menos que su director, el coronel veterano de guerra de Malvinas, retirado, Augusto Esteban Vilgrela Madrid, con quien tendré una charla totalmente diferente. Espero que la disfruten. Así me recibe, con mates. Así estamos, de gaucho. Hola, Un placer. héroe, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por venir. Gracias. ¿A qué regimiento usted perteneció en el conflicto? Yo era cadete de cuarto año del colegio militar. Egresé como subteniente en comisión. Me enviaron movilizado al regimiento 6 de Mercedes. Yo creyendo que iba a quedarme en la reserva con los soldados nuevos y el regimiento se iba a ir a la guerra y me iba a quedar en el cuartel. Es muy gracioso porque llegué al regimiento 6 llevando dentro de mi bolsón por equipo zapatillas, tizas, marcadores, papel, reglamento, un montón de porquerías que obviamente cruzaron a Malvinas y con eso fui a la guerra, ¿no? Dame dos cualidades que te aportó tu familia y dame alguna cualidad extra que te aportó el colegio militar. Mirá qué buena pregunta, nunca me la hicieron. Papá me enseñó lo que es el honor. Mi familia estuvo muy marcado el tema de el honor, la honestidad, las cosas no se manchan, uno debe ser su propio juez por encima de lo que ven los demás, y lo otro es no ensuciar tu apellido. Papá me enseñó que no importa si sos de una familia patricia o tu padre es una persona humilde, trabajadora, a vos te da una herencia de trabajo, de honestidad, y vos no tenés derecho a ensuciar esa herencia. Y eso a mí me marcó mucho en lo familiar. Yo soy mi peor juez. Yo voy a sacar un 10 en un examen y yo sabía si ese 10 me lo había choreado o realmente había estudiado. Y el colegio militar me dio algo que es, que lo aprendí en la clase de historia militar, lo aprendí de mis docentes, de superiores, cadetes, inclusive más antiguos, que es el pecho de adornar al vestido. O sea, vos te dan el honor de vestir un uniforme de la patria, pero a tu uniforme el honor se lo tenés que dar vos. Algo que te lo da virgen cuando egresás y vos le tenés que llenar el pecho de medallas, que no son las condecoraciones, sino cómo vos honraste ese uniforme. El honor militar es eso. Vos servís a tu uniforme, servís a tu nación. Vos no sos una estrella, vos sos un pequeño engranaje en esa historia de uniformidad. Por eso los veteranos de guerra siempre decimos que fuimos a las Malvinas con el uniforme de San Martín dispuestos a morir por la bandera de Belgrano. Nosotros somos un pequeño engranaje dentro de esa historia, como bien mencionaste, en la historia militar, somos parte de esa historia. Y como tal, no tenemos derecho a mancharla, siendo soldado o siendo militar de vocación. Yo tuve la suerte que a mí eso me lo dio el colegio militar. Por eso muchas veces en muchas discusiones me abstengo de participar por una cuestión que yo, quiera o no, no me puedo sacar ese uniforme que me dieron el 7 de abril de 1982 y que ratificaron en noviembre de 1982 cuando me confirmaron como oficial del ejército. Y yo por eso siempre digo, si vuelvo a nacer, vuelvo a elegir ser militar y ser argentino con todos los sacrificios que eso conlleva, ¿no? Tu padre te acercó hacia la historia argentina. Mira, papá era un apasionado de la historia, era un historiador que sus ratos libres, él disfrutaba si a fin de mes le sobraba plata para comprarse un libro, que era el que leía en el tren y en el subte cuando iba a dar clases. Podemos llamarlo revisionista histórico, estaba muy lejos de todas las grietas que hemos tenido en todas sus historias, Castelli Saavedra, Rosa Urquiza, claro, o sea, y eso hizo que a mí me gustara mucho escucharlo cuando era chico. Después hay una cuestión genética. La historia argentina es algo que me apasiona porque Argentina es un país en el cual los próceres en su etapa contemporánea fueron castigados siempre. No hay un Napoleón que llegó emperador. Siempre había un San Martín desterrado, un Belgrano que moría pobre, un revolucionario que era fusilado. Y un poco ese amor por la historia fue con la que yo fui a la guerra, porque un poco de tu pregunta, cuando yo llegué a Malvinas yo era un joven, como te dije, cadete de cuarto año, pero en ese enero mi hermano me había regalado un libro de un oficial McDonald que se llamaba Comandante de Compañía, que al tipo lo movilizan a la guerra de Vietnam y él llega a la guerra siendo un bisoño como yo. Y él cuenta que cuando él llega a las trincheras justo bombardean los enemigos y él se tira dentro de un pozo. Entonces ese pozo era la letrina que usaban los soldados
y él llega a enfrentar a sus soldados que eran veteranos, lleno de olor a bosta, ¿viste? Y todos sus soldados se le reían. Y cuando yo llegué al regimiento C de Mercedes, me pasó algo parecido. Yo era lampiño, uniforme nuevo, pistola nueva, todo nuevo, cara de nene, y mis soldados eran todos soldados que llevaban 1 año y pico de colimba, los suboficiales todos fogueados, aún los cabos, y adelante de ellos tenían un tipo que no tenía la menor idea. Ahora, cuando yo llegué a la guerra, me apasionaba la historia militar como a vos, había leído este libro de McDonald donde yo sabía lo que sentían ellos por mí, y yo sabía cómo McDonald había hecho para ganar los corazones de sus soldados, que era con sacrificio y siendo honesto, mostrándose como tal cual era, sin esconder nada, pero sí mostrándoles que de táctica él sabía, de técnica del arma él sabía, porque lo había estudiado. Y a diferencia de McDonald, que tenía soldados de todos lados de Estados Unidos, yo fui a Malvinas con soldados de la provincia de Buenos Aires, que los pueblos teníamos una cultura muy buena, que es, todos tenemos lo mismo, todos damos la vuelta al perro, todos vamos a la misma fiesta de carnaval, todos vamos a uno u otro club, en la pileta en verano, todos nos enfrentamos a los partidos de fútbol en los baldíos, entonces todos se conocen y todos tienen una misma formación base como ciudadanos de su pueblo. Y la cultura es la misma, no importa si naciste en Mercedes, Dolores como yo, Lobos o Chivilcoy. La formación en las escuelas era excelente, todos teníamos una base en la escuela que era amor a la patria, los actos escolares, Malvinas se hablaba mucho, era una cosa, lo que habían aprendido en la colimba y por otro lado lo que habían aprendido en las escuelas, sus propios papás. Y les preguntaban, che, qué raro, no te llegó el telegrama. No estaban diciendo andar a la guerra y morite. Le estaban diciendo, che, hay un deber de ciudadano de tu provincia que dice que la nación recuperó Malvinas y vos debes preguntar qué pasa con vos. Eso es lo admirable de nuestros soldados del 82 y de haber ido a la guerra con soldados de la provincia. A McDonald le gané en eso, tuve la suerte de ir con soldados de la provincia. Me ayudó muchísimo, pero me ayudó muchísimo leer la historia también y conocer la historia. ¿Quién es tu referente de la historia militar argentina? Y por otro lado, ¿qué se siente ser parte de esa historia? ¿Quieras o no, lo sos? Sí. Me costó entenderlo, pero sí. Mi héroe como militar es Belgrano. Mi héroe como parte de un gobierno es Belgrano. Mi héroe como planificador del futuro de nuestra nación es Belgrano. No le quito a San Martín sus méritos, pero San Martín eligió la carrera militar. Belgrano era un ciudadano que se puso el bonete de lo que sea por la nación que él soñaba. Y murió con 2 monedas y su lápida fue la tapa de una mesa. Entonces, en todos los sentidos, es Belgrano. En los momentos de apogeo, cuando era un joven estudiante en Salamanca, donde él vislumbró una Argentina que su visión fue mejor que la generación del 80 en comparación. Pero aparte es un hombre que eligió el sacrificio en todas sus formas, hasta aún en su muerte. Entonces, para mí es un modelo. Y como militar, si bien no era un estratega, es cuando acepta ir a la campaña del Paraguay o acepta dejarle el mando del Ejército del Norte a San Martín, siempre lo hizo con una visión de grandeza enorme, consciente de sus limitaciones, pero aún así poniendo su impronta. Y yo creo que el secreto de un jefe militar no es ser un genio militar, sino saber armar equipos y motivar a quienes él comanda. Obviamente el éxito es el jefe y los fracasos también, pero el verdadero secreto es rodearte de los mejores. Ese es el secreto, no ser el mejor. Belgrano buscaba hacerlo y cuando le cede el mando a San Martín, él no solo lo hace con esa visión, sino que se permite a San Martín hacerle recomendaciones. Una de las cosas que le recomienda es mantener el rezo del rosario cuando se arriaba bandera a la tarde, como una forma de unión. Y yo lo comprobé en Malvinas, el rezo del rosario, cuando oscurecía, venía la bruma del anochecer y empezaba la noche de la hora de las brujas, donde el que te venía a degollar podía llegar a 1 metro de distancia tuyo porque no lo ibas a ver. El rezar el rosario en esos momentos era tremendo, nos motivaba mucho, lo mismo que rezar la oración del soldado, ¿no? Así que fíjate cómo el ejemplo de Belgrano de alguna manera Belgrano acompañó hasta Malvinas. Te acompañó Malvinas, increíble. Sí, en momentos de miedo yo pensaba en ese civil que no tenía la más pálida idea de lo que era una campaña militar y eligió irse al Paraguay apenas finalizada la revolución, solamente para llevar ese mensaje de esa gran independencia que él soñaba y aceptar todo eso, o sea, llegar a Curuzú Cuatiá o llegar a Mandisoví con esa visión
tan grande que era lomo de caballo, con calor, con frío, con mosquitos, con fiebre, con de todo. Y yo estaba en Malvinas, ¿de qué me iba a quejar? Yo había elegido ser militar. O sea, yo me ubicaba más del lado de San Martín recibiendo consejos que de Belgrano, siendo el que me los daba con esa humildad que lo caracterizó. Las mejores páginas fueron escritas por gente humilde, de esos tipos que eligieron en la ropa de gaucho, aún pudiendo elegir otro destino, y lo hicieron. Cuando hablo de la austeridad de la vida militar y de los salarios poco dignos de un militar, es, si yo hubiera querido ser rico, hubiera estudiado economía o estudiado contador. Belgrano optó como vocación de patria, bueno, ese sacrificio, así que... Y aún así reconocido por San Martín, que era lo mejor que había en Sudamérica. Tal cual. Así que mi héroe militar es Belgrano. ¿Cómo se ayuda a un soldado en pleno conflicto bélico? Yo creo que un jefe, primero, tiene que sentir amor por sus hombres. Un soldado, un suboficial, es un hijo que te dio la patria a vos. Sos el que le va a pedir algo más que lo que le va a pedir a sus propios hijos, que es que dé la vida por ella. Con lo cual, si vos no lo amás, no lo vas a cuidar ni lo vas a saber conducir bien. Vos tenés que pensar que al lugar de combate que vos lo lleves, él posiblemente muera por la patria, y él debe saber que está muriendo por la patria y no por un inútil. La única forma de lograr eso es mostrarle que vos te preocupás por él, que vos sentís verdadero afecto militar por él. Vos tenés que mostrar tus defectos y tus virtudes, tenés que ser sincero y mostrarte tal cual sos, y querés lo mejor para él. De esa manera lográs que un soldado dé el 120%. Porque un jefe debe entrenarte a vos para el combate lo mejor que pueda, pero al momento del combate vos no vas a dar el 100% tuyo, vas a dar el 120%. Ese 20% te la da la lealtad que yo fomenté en vos con tus compañeros y con tu jefe. Esa lealtad va a ser que en la oscuridad de la noche, cuando vos no lo ves a tu jefe, ni siquiera sabés si está, vos sepas que tu compañero en la oscuridad está y tu jefe también, que no te va a dejar. Y eso se logra antes del combate, se logra en el entrenamiento. El ocio y la diversión también forman grupo, también dan espíritu de cuerpo. El rezar con ellos o cocinar un cordero y compartir un pedacito con ellos es parte de eso que te cuento. El recibir 2 tabletas de chocolate Suyar así, amargo, y partir eso entre 47, por ahí era un bocadito cada uno, pero el soldado y el Suyar valoraban el gesto de ecuanimidad. Yo me podría morfar 3 barras y el resto cómanlo como puedan, y yo como lo mismo que vos. Si eran 2 atados de cigarrillo, eran 40, o un atado, y lo compartías con el que fumaba, pero con el que no fumaba también. El que fumaba lo valoraba porque era un medio puchito, pero el que no fumaba, que podía negociar ese medio puchito, que para el que fuma era oro en polvo, y a cambio le sacaba una lata de ración o un mantecol, o sea, eso generaba ese espíritu de cuerpo que yo te refiero. Y yo no me daba cuenta que eso hacía que mis soldados me valoren mucho. Cuando tuvimos que ir a hacer el contraataque de Tumbledown, después de haber tenido bajas en 2 hermanas, 2 días sin comer, sin dormir, bajo el fuego enemigo, agotados y flacos, cuando yo dije seguirme, todos me siguieron. Vos ahí tenés como jefe la prueba palpable de que ganaste en el buen sentido sus corazones y sus voluntades, demostrándole que vos, si no eras un buen jefe, estabas tratando de serlo. Explicaste cómo se forma todo ese espíritu de grupo. No me preguntaste cómo se lo ayuda después. A eso iba justamente. ¿Cómo se ayuda a un soldado en la posguerra? Qué bueno, justo pensamos lo mismo, así que hubo comunicación. La posguerra es peor, y es peor cuando volvés derrotado, porque vos sos parte de esa derrota y cuando sos jefe te sentís responsable. Cuando terminó el combate, sentí la enorme responsabilidad de ser el culpable de los muertos, ser el culpable de los heridos, ser el culpable de los prisioneros y ser el culpable de la derrota. Yo volví en un país desmalvinizador, un país que negaba la derrota, un país que los hacía a todos los combatientes, no importaba si eras militar o soldado, culpables de la derrota. A los soldados les sacaste el uniforme, los mandaste a la vida civil, sin armas para la vida civil, que es más dura que la guerra, sin sus compañeros, sin su uniforme, y pagaron un costo altísimo esa década del 80, hasta que en el 92 fueron reconocidos como veteranos. ¿Cómo devolverle a mis soldados lo que habían hecho por mí? Lo fui haciendo circunstancialmente cuando me encontraba con ellos o cuando alguien me preguntaba por ellos. Entonces, ahí me hablabas de cualquier soldado y yo te hablaba de San Martín, porque para mí era en San Martín, era en Cabral, era el Cabo Baigorria. Pero después la vida nos fue juntando. Yo en las reuniones siempre sentía que yo era uno más, pero yo seguía siendo el subteniente de la Madrid. Tenía que devolverle a ese soldado lo que ese soldado había dado por él. Yo al final de mi carrera militar
encontré la forma de devolverle al ejército y a mis soldados lo que ellos habían hecho por mí, que era su salud mental, que nadie había pensado. Entonces se crearon las juntas médicas para veteranos, se crearon los centros de salud mental para veteranos de guerra, se profesionalizaron a los psicólogos y psiquiatras militares para atender sus patologías que ya eran crónicas, y logramos llevarle ya no cura, pero sí bienestar a mis propios soldados, que como yo llevamos los fantasmas de la guerra a cuestas. Algunos tuvimos más armas que otros, pero otros aún hoy, todas las noches se duermen con sus fantasmas, y lo único que hoy, como jefe, puedo hacer es tratar de llevarles bienestar a ellos y a sus familias que los han acompañado durante tantos años. Hay una carta que fue escrita a su esposa por un marino y oficial británico, Tinker, justamente. Han enviado contra nosotros pilotos en misiones suicidas, en viajes sin regreso, porque estamos fuera de su alcance. Realmente la valentía de estos hombres demuestra que tienen mucho más que un tibio interés en estas islas. Considerando el fervor del que habla, ¿no?, por los argentinos, por este pedazo de tierra nuestra, ¿cómo podés visualizar las Islas Malvinas en un futuro? Bueno, un poco lo que dice Tinker obedece a la propaganda de acción psicológica. O sea, que eran pilotos kamikazes que aceptaban la misión sabiendo que no volvían. En realidad los argentinos eran profesionales y le sumaban a ese profesionalismo el amor por la tierra. O sea, era una operación delicada, claro que sí, riesgosa, muchísimo, pero estaba todo planificado, había una estrategia electrónica de aviones que distraían, un piloto de Hércules que sabía que iba a hacer reabastecimiento, pero era una operación táctica planificada, bien hecha, y que hoy se estudia en todas las academias del mundo por lo novedosa e ingeniosa. Obviamente Tinker decía, estos son unos locos, así alienados. Lo bueno de ese análisis que hace él, que él sabe leer que por detrás de eso hay amor, no hay un suicida. Hay un sentimiento genuino de amor a la tierra. Y ese amor a la tierra no nace del fanatismo que le quisieron meter, nace de la historia, de los fundamentos históricos y de los fundamentos geológicos de que esas tierras son nuestras. Yo creo que no hay que decirle a Inglaterra que soñamos con recuperarla por la paz. Yo debo decirle, soñamos con recuperarla por la paz, pero no descarto emplear las armas. Vos ves el mapa de lo que fueron las colonias británicas en el pasado, lo que son hoy, y en algún momento todas terminamos perdiéndolas o devolviéndolas. Pero yo lo veo así, yo creo que el futuro es mucho más brillante que el pasado. ¿Cómo ves la batalla contra la desmalvinización hoy en día y cómo la ves proyectada al futuro con las nuevas generaciones? La década del 80 fue terrible, la posguerra para el soldado fue peor que la guerra. Se te humilló, que fuiste un cobarde, un cagón, que fue a la guerra y a la trinchera solo por miedo a su jefe y encima había perdido como un miserable. Esa posguerra fue nefasta. Nuestra nación caminó a espaldas de esto, sacando algo en favor de los veteranos, pero siempre viendo la conveniencia política, sea en educación, sea en leyes. Todos los derechos que se lograron fueron después del reclamo, de la movilización, de la carpa, o sea, siempre fue traumático igual que la guerra. Y hubo un gran ausente en esto que fue la educación. Pero como los pueblos son sabios, cuando el gobernante se equivoca, el pueblo le enseña el camino. Entonces fueron los jóvenes los que empezaron a preguntar, gente como vos, que empezó a decir, che, pero hay otra historia, ¿no? Y en ese preguntar a ese veterano que en el 80 le enseñaste que era un cagón y demás, empezó a decir, che, hay gente que le interesa mi historia. Y el veterano empezó a contar. El Estado te mandaba currículas escolares que desmalvinizaban con ese ojo tuerto que siempre tuvo nuestro país, y el veterano empezó a encontrar un escenario que eran las escuelas, los docentes, gente común de un pueblo, de un club que te preguntaba qué hiciste, vos lo contabas y fue imparable ese aluvión de veteranos de guerra, que cada año son más, pero el Estado aún está en deuda con Malvinas desde 1982 hasta hoy. ¿Por qué? Pues siempre va caminando por detrás. Hoy el argentino necesita conocer cada vez más la historia, no se pudo tapar el sol con las manos, no va a frenar ese aluvión de verdad histórica, porque hay blogs, hay YouTube, hay podcasts, ya es imparable. Con lo cual el futuro es cada vez mejor. Está en el Estado decidir, esto no se toca. ¿Qué es lo que no se toca? Las currículas escolares, la formación docente, el curso obligatorio de todo funcionario público, incluidos los que van a trabajar en el servicio exterior, que es capítulo Malvinas. La historia de soberanía, desde el Tratado de Tordesillas hasta hoy, y la historia de la guerra vista con objetividad. Mi objetivo, ¿cuál es? Que haya un museo que responda al argentino normal,
un museo que esté por encima de todo y que cuando venga un militante de izquierda, un militante de derecha, un pobre, un rico o un chico de una escuela pública o privada, salga lleno de amor a la patria, lleno de orgullo de lo que es la historia de la soberanía de nuestro país y que usemos el Museo Malvinas y la soberanía como base del futuro argentino. ¿Cómo son las Islas Malvinas? Las Islas Malvinas yo las conocí en colores cuando viajé en 2013 y después volví en 2018. Las recordaba y las conocía en blanco y negro y en rojo de la sangre o en rojo de las explosiones y del reflejo de las municiones trasantes en el combate nocturno. Es la principal reserva de fauna marina del Atlántico Sur. Son unas islas bellísimas con una arena muy blanca y muy fina que parece harina, con un paisaje salvaje pero profundamente amoroso. Yo les deseo que cuando salgan del avión sientan ese viento helado que me acarició a mí en el 82, sientan el beso de la patria en su rostro, que besen el suelo cuando lleguen. Son bellísimas, son muy lindas, son enormes, se van a sorprender cuando vean esas islas chiquitas en el mapa. Ustedes calculen que el mar austral es más grande que la tierra continental que poseemos, por eso el centro del país está en Tierra del Fuego, ¿no? Todos algún día deben ir a las Islas Malvinas porque son bellísimas. No solo tienen historia, no tienen un asentamiento en 1828 que era de Bernet con un sello que está acá en el Museo Malvinas con el escudo nacional que dice que son argentinas, sino tienen toda una historia que termina en 1982 con nuestros últimos caídos que hoy custodian el cementerio de Darwin y son un jalón de soberanía que jamás van a poder sacar. Son bellísimas, son realmente muy lindas. Muchísimas gracias. Gracias a vos, un honor, gracias por venir. Si llegaste hasta acá, dale like y hacémelo saber en los comentarios. Y si te gustaría ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita. Muchísimas gracias.